Tangancícuaro insurgente. Al presentarse el siglo XIX, portando en sus alforjas el libro de la historia de nuestra nacionalidad, en cuyas páginas en blanco se escribiría más tarde el advenimiento prematuro de nuestra independencia política, el desmembramiento del territorio patrio y otros muchos sucesos de dolor y vergüenza, encontró a Tangancícuaro, como a la totalidad de la Nueva España, envuelto en una atmósfera de tranquilidad social y cordial entendimiento entre los naturales, resignados con su eterno destino, mestizos, criollos y peninsulares. Un día, a fines de septiembre de año 1810, corrió entre los lugareños la inquietante noticia de que el cura de un pueblo de la provincia de Guanajuato, seguido de un gran número de gente de la clase humilde y secundado por soldados y oficiales del gobierno virreinal, había proclamado la independencia del país. No tardó mucho tiempo en confirmarse por los arrieros que regresaban de aquella región tal acontecimiento, sembrando el pánico entre los peninsulares y criollos enriquecidos y una vaga esperanza de libertad en el resto de la población. Al saberse la noticia de la llegada de don Miguel Hidalgo a la cercana villa de Zamora, a su paso para Guadalajara, un grupo numeroso de naturales y mestizos del lugar fue a incorporarse a las filas de la libertad. La confirmación de que la guerra de independencia había principiado determinó el inicio de la dislocación de la vida social de nuestro pueblo, especialmente en su aspecto económico, pues gran parte de la gente adinerada se fue a lugares de mayor seguridad para sus intereses personales, mientras que los campesinos que vivían en estancias, rancherías y haciendas aledañas se concentraron en el pueblo, con idéntico fin. Este cambio en el ritmo de vida de la comunidad, aunada a la presencia en la región de grupos insurgentes que operaban al mando de don José Antonio Torres, quien hacía algunos días se había apoderado de la Piedad, alentó al vecindario a secundar la causa de la independencia. No obstante, la existencia de fuerzas virreinales en la cercana ciudad de Zamora, que había sido recuperada por el general don José de la Cruz desde el 17 de enero, y a pesar de las exhortaciones y amenazas del teniente de cura, don Francisco Mendieta, para que el pueblo permaneciera leal a la autoridad virreinal, el 2 de julio de 1811, gran número de vecinos del lugar, armados de machetes y lanzas, se lanzaron a la revolución al grito de ¡Viva América! ¡Muera el mal gobierno! Las amenazas del bachiller Mendieta no tardaron en cumplirse, pues al siguiente día de los acontecimientos a que nos referimos, abandonó la población privando a sus moradores, que por entonces eran profundamente religiosos, de todo auxilio espiritual. Fue hasta el 15 de febrero de 1816, cuando se reanudó el culto, al hacerse cargo de la vicaría el bachiller doctor Vicente Álvarez, por mandato del licenciado don José Antonio Haro, cura y juez eclesiástico del partido de Jacona. Nuestros insurgentes se unieron seguidamente a las guerrillas que operaban en esta región de la provincia, al mando de don José Antonio Torres, y muchos de ellos sucumbieron heroicamente en el combate librado por el jefe insurgente en el lugar llamado Las Tunas Agrias, al poniente de Tlazazalca, donde fue derrotado por el jefe realista don Pedro Celestino Negrete, en los últimos días del mes de febrero de 1812. Cruel represalia de un guerrillero piromaníaco. Desalentado el pueblo de Tangancícuaro por la captura y sacrificio de don José Antonio Torres y la confirmación de la muerte de don José María Morelos, alma y brazo poderoso de la causa insurgente, determinó volver a la obediencia del gobierno virreinal, y el día 15 de febrero de 1816, hizo entrega de la plaza al comandante de la ciudad de Zamora, coronel Andrade, representado por el capitán Rojas. 8 meses después, horas antes del amanecer del día 30 de octubre, despertó el vecindario sobresaltado al escuchar, por diferentes rumbos del poblado, disparos de fusil, carreras de caballos y gritos estentóreos vitoreando al cura Torres y la libertad de América. A las 10 de la mañana de ese mismo día, por órdenes del mencionado guerrillero, quien comandaba la partida insurgente que sorpresivamente se apoderara de la plaza durante la noche, se reunieron frente a la alcaldía los jefes de familia del lugar.
para oír la sentencia aterradora de que la población sería incendiada, como castigo a la infidencia de sus habitantes a la causa de la libertad, siendo advertidos, además, de disponer solo de 6 horas para poner a salvo las pertenencias que les fuese posible. Las imploraciones de perdón, que de rodillas hiciera para Tangancícuaro el bachiller don José Rafael Saravia, no fueron escuchadas por el inconmovible guerrillero y la sentencia tuvo que ser ejecutada. El pueblo entero, angustiado por aquel infortunio nunca imaginado, llevando a cuestas los objetos de su mayor aprecio, salió de sus hogares en medio del llanto de mujeres y niños y el coraje de los hombres frenado por la impotencia para impedir tal acto de barbarie. La multitud acampó, aquella tarde inolvidable, en la falda de una pequeña loma que se encuentra al poniente del lugar, donde presenció con estoico valor, cómo era devorada, por el fuego la población de Tangancícuaro. A las primeras horas del siguiente día, cuando la gente de Torres habíase puesto en marcha de regreso al fuerte de los Remedios, de donde procedía aquella muchedumbre que pasara la noche anonadada ante el espectáculo de su desgracia, bajó precipitadamente a su solar querido, con la buena esperanza de encontrar algo que el fuego hubiese respetado, hallando solamente ruinas humeantes de lo que había sido su pueblo. Únicamente quedaron en pie, salvadas del incendio por órdenes del jefe guerrillero, la pequeña parroquia, el hospital y la casa 3 veces centenaria que había sido convento de los frailes agustinos. Como consecuencia de los hechos dolorosos que dejamos señalados, fue destituido de su cargo el comandante interino de la provincia de Valladolid, el teniente coronel Linares, por considerarse responsable de tan lamentable suceso, siendo sustituido por el coronel don Matías Martín y Aguirre. Después de la catástrofe a que nos hemos referido, la dinámica y progresiva comunidad de Tangancícuaro, como la califica en alguna de sus obras el maestro Jesús Romero Flores, puso punto final a sus lamentaciones y dio principio a la reconstrucción del poblado. Se derrumbaron los escombros, se procedió a la nivelación y trazo de sus calles conforme al primitivo plano, aunque ya no se respetaron de estas ni su anchura ni su rectitud, debido a aquel momento de anarquía relativa, pues la mayor parte de los vecinos invadieron espacios de dichas arterias y pocas veces tomaron en cuenta la alineación correcta, razón que dio lugar a lo estrecho y sinuoso de muchas de ellas.
A 4 años de la fecha antes mencionada, dio principio la construcción de la parroquia actual, en terreno donado por don Victorino Jasso. Era por entonces teniente de cura del lugar el bachiller don José María Álvarez del Castillo y colaborador activo de tal obra, el bachiller don Vicente del Río, quien, como veremos más adelante, edificó con su propio peculio el santuario del Señor de la Salud, capilla que, como también se verá en su oportunidad, fue incendiada el 19 de abril de 1970. Ya en otro capítulo hemos dicho cuál fue el final de la primera iglesia del lugar, en cuanto al edificio venerable por su antigüedad y remembranza histórica, el que después de haber servido de asilo para mujeres jóvenes sin hogar y hoy sus ruinas siguen alojando una escuela primaria, fue demolido en parte por el profesor Ramón Chávez Madrigal, el año de 1961, no obstante su perfecto estado de conservación, con el propósito de edificar una nueva escuela, proyecto que jamás cristalizó. Resurrección. Meses después del trágico fin del pequeño poblado, y estando sus habitantes dispersos en las rancherías y pueblos aledaños, volvieron a reunirse en el solar abandonado, no solo atraídos por la fertilidad de sus tierras surcadas por innumerables corrientes de aguas cristalinas, su envidiable clima, la luminosidad de su cielo, sino por el entrañable cariño al terruño que los vio nacer. Pero solo encontraron en él, para aumentar su pena y desvanecer sus esperanzas, trozos de madera carbonizados y muros ennegrecidos por el humo del fuego, que lo consumió casi por completo, quedando solo en pie, salvados del incendio, como testigos materiales de la barbarie que engendra la pasión política en los países americanos de origen latino, la parroquia, el hospital y la casa 3 veces centenaria que había sido convento de los frailes agustinos. Ante tal espectáculo de ruinas y desolación, los siempre dignos hijos de este noble pueblo, lejos de acobardarse ante el cruel capricho del destino, tomaron la irrevocable resolución de volverlo a la vida, y realizaron, en los 2 años siguientes de tesonera labor, el milagro de hacerlo surgir de sus cenizas, tal como el ave fénix, de que nos habla la leyenda egipcia. Bosquejo del panorama demográfico de la comunidad en ese momento de su historia. Antes de dar principio a la relación del proceso de reconstrucción, dibujaremos a grandes pinceladas el panorama que presentaba la comunidad, con una población aproximada de 1500 habitantes. Integrada por 3 grupos humanos de diferentes orígenes, el criollo formado por familias de origen español procedentes de la provincia de Santander, los que provinieron de los Países Vascos, entre los cuajes, como es de suponerse, jamás existió ninguna relación de cordialidad, fenómeno social que aún prevalece en ambos territorios, no obstante su vecindad geográfica, situados en las costas del mar Cantábrico, el primer núcleo formado casi en su totalidad por las familias Sámano, Quirós y Galván, tenía sus hogares en el barrio denominado El Callejón, situado al sur de la actual población, cerca del ojo de agua de Cupaxiro. El segundo, que era el más numeroso, en el centro y norte del poblado, formado, entre otras, por las familias García, Aguirre, Navarro y Navarrete. Por último, las familias nativas de origen purépecha, más un pequeño número de gente de color. En esta época llegó al lugar la primera familia procedente de la provincia de Andalucía, originaria de la ciudad de Sevilla, formada por don Francisco González y sus hijos Leonor y Francisco, a la que por el lugar de su origen, el pueblo la reconoció por la familia Sevilla, apellido que, pasado el tiempo, adoptó esta legalmente. El 14 de marzo de 1833, llegó a formar parte de la comunidad el señor Juan Nepomuceno Silva, propietario de la hacienda de Noroto y vecino de Chilchota, después de haber obtenido el acuerdo por decreto firmado por el gobernador del estado,
Estado, General José Salgado, para que su propiedad rural pasara a la jurisdicción de Tangancícuaro. No quedaría completo este borroso paisaje demográfico, sin destacar en él la recia figura de don Ignacio Jiménez, dueño de la hacienda de Canindo, primitivamente llamada San José del Jaral, quien, con su claro ingenio y vigoroso espíritu de laboriosidad, rescató de las aguas que cubrían las partes bajas del valle de la enorme ciénega, las tierras que más tarde se convertirían en las más fértiles de la región. Es justo mencionar en este pasaje la figura del inteligente industrial don Ignacio Robles, quien, después de reconstruir el primer molino de harina que hubo cerca del poblado, propiedad de la hacienda de Canindo, ubicado en el lugar hoy conocido como El Molinito, donde después de trabajar como empleado, lo obtuvo en arrendamiento, amasando una considerable fortuna. Proceso de reconstrucción. Como consecuencia del profundo impacto que sufrió la comunidad por la destrucción de sus hogares, desapareció, como por encanto, la división que existió desde su nacimiento entre los diferentes grupos que la integraban, formando un solo núcleo humano, sin distinción de razas y categorías sociales. A semejanza de un enjambre de abejas y bajo una perfecta disciplina, se dio principio a la reconstrucción, conducido paternalmente por el presbítero Vicente Ríos y el bachiller José Rafael Sarabia, este último, teniente de cura de la parroquia del lugar. Las primeras casas reconstruidas en el centro del Villorio fueron la alcaldía, en el mismo lugar en que estuvo ubicada desde principios de la colonia. Contigua a esta y por el lado sur, la casa de don Martín Sámano Galván, frente a esta y en el solar que ocupó la casa del capitán Rojas, último representante militar del gobierno virreinal, fincó la suya el señor Jesús Murguía, en el extremo oriente de lo que es hoy el Portal Morelos, donde estuvo ubicada la mansión señorial de la familia Morellón, en una superficie de media manzana, edificó la suya el señor Francisco Sevilla González. En el solar situado en lo que es hoy el portal oriente de la actual plaza cívica, fincaron sus hogares varios miembros de la familia Murguía. En el solar contiguo a la alcaldía, por el lado norte, edificaron su casa varias personas de la familia Navarrete, Jesús, Domitila, Agapita y Felipa. Se reconstruyó la casa de don Ignacio Jiménez en toda la manzana que hoy ocupan los sucesores de don Jesús Herrera Prado, en la esquina que forman las calles denominadas hoy Miguel Hidalgo y Doctor Silva, construyó su casa el señor don Juan Nepomuceno Silva. Sería cansado y quizá sujeto a varias equivocaciones de orden, seguir enumerando la edificación de las demás casas que formaron el centro del Villorio, por lo que continuaremos refiriéndonos a la construcción de otros edificios. El año de 1818 mandó construir, de su propio peculio, el presbítero don Vicente Ríos, la capilla que se denominó Santuario del Señor de la Salud, en torno al cual se trasladó el panteón, que por más de 2 siglos ocupó el lugar donde hoy está ubicado el mercado municipal. Se edificó, sobre gruesos cuartones de encino, el primer puente que cruzó el río del santuario, ya que esta vía fluvial había sido el límite de la parte urbanizada del pequeño poblado, desde su fundación. En el año de 1820 se dio principio a la edificación del actual templo parroquial, en la mitad oriente del solar que ocupó la casa de don Victorino Jasso, cedido por este para tal fin, y contando para su construcción con la cantidad de 10.000 pesos que donó la señora María Dolores Morellón de Jasso. Al principiar el año de 1838, solo quedaba sin ser aprovechado para construir en él la mitad del solar situado en el lado poniente de lo que fue la casa de don Victorino, en cuyo centro se erguía un árbol enorme de pirul, por lo que este lugar fue conocido durante varios años con el nombre de El Solar del Pirul. En el año 1839 fue adquirido en compra por el señor Francisco Ríos,
quien construyó en él 3 casas para sus hijos, Gracia, Asunción y Vicente, la primera de las cuales fue tatarabuela del autor de estas líneas. Factores determinantes de la rápida reconstrucción y progreso de la población. 1. La ampliación de la tierra laborable por la desecación de la ciénaga. 2. La creación del primer sistema de riego, un poco más al sur de donde se encuentra ubicada actualmente la casa del señor Tomás Sevilla. Se tomó de las aguas del río de la Mala Hora el agua para regar las tierras de la hacienda de Canindo, mediante una presa provisional que se formaba cada año con estacas, ramazón y tierra arcillosa, que era conducida por un canal que, pasando por detrás del antiguo rastro, llegaba a espaldas del Jaral de Canindo, donde proseguía su curso rumbo al oriente por el cauce donde hoy es la calle de la colonia Emiliano Zapata. 3. El mejoramiento de la técnica para curtir pieles y la ampliación de las pilas para depilarlas y curtirlas, en el lugar hoy llamado La Tenería. 4. La creación de talleres de carpintería de obra negra para fabricar ruedas de carretas y arados de madera. 5. Como consecuencia de la muerte repentina de don Ignacio Jiménez, pasó a poder de doña Angelina, hija única de don Ignacio y esposa de don Antonio Méndez Padilla, la propiedad tanto de la hacienda de Canindo, como sus otras propiedades agrícolas, dando principio a la venta de varias extensiones de tierra del predio a que me estoy refiriendo. Entre los compradores de las fracciones vendidas figuraron don Luis Quirós Robledo, quien adquirió lo que fue después la hacienda de La Palma y la Magueyera, don Francisco Murguía, el predio denominado Junguarán, don Antonio Gomar, originario de Purepero, compró lo que fue después la hacienda de Camécuaro, un lugar cenagoso que debido al talento del nuevo dueño, mediante un sistema de drenaje, lo transformó en una buena extensión de tierra laborable. 6. Se reconstruyó el molino de harina de la hacienda de Canindo, mejorando la calidad y cantidad del producto. Como consecuencia de los factores enumerados, llegaron al lugar varias familias procedentes tanto de la región como de algunos países europeos, entre ellas, don Pablo Tortoriello, originario de Italia, los licenciados Aguiar y don Gonzalo Echeverrieta, que fuera esposo de la inspirada poeta primitiva Quirós Sámano, los hermanos Alfonso y Florencia Prado, originarios de la provincia española de Huesca, y otras muchas familias que lamento no poder mencionar. Breve relación de los acontecimientos ocurridos en nuestra patria en la época a que hacemos referencia, desde el amanecer de la vida de nuestro país, como nación independiente, por un cruel mandato del destino, fue conducido por el camino de la adversidad, por algunos de los mismos caudillos que consumaron su independencia política, impulsados por la ambición de dominio, y alentados por poderes obscuros, asesorados por Joel Poinsett, embajador de los Estados Unidos, quien además venía con la misión secreta de crear las condiciones políticas en los países iberoamericanos para dar principio a la creación de un imperio anglosajón. Después de una serie continua de guerras intestinas que empaparon el suelo de la patria con la sangre generosa de sus hijos, que sacrificaron sus vidas, muchas veces sin saber por qué, cayó sobre su suelo, como una maldición de fuerzas infernales, la más dolorosa tragedia de su historia, el desmembramiento de su territorio, reduciéndolo a la parte el menor de su superficie, como si las desgracias que dejó referidas hubiesen sido pocas. 10 años después, dos potencias extranjeras, Estados Unidos y Francia, con el afán de apoderarse del resto del país, alucinados por las riquezas naturales con que la naturaleza lo dotó, promovieron una nueva guerra intestina entre dos facciones políticas que se disputaban el poder, los liberales y los conservadores. No obstante, este marco doloroso que acabamos de describir, Tangancícuaro aparece como una nave anclada en el centro de una rueda de aguas apacibles,
en las costas de un mar agitado, debido a la situación geográfica en la que se encontraba, alejado de los escenarios de la contienda, y aislado de poblaciones de mayor importancia, y distante de los caminos por donde transitaban las fuerzas contendientes de ambos bandos, circunstancias que hicieron posible las labores de la reconstrucción. Don Antonio Gomar. Por tratarse de uno de los personajes que contribuyó al progreso de la comunidad, nos ocuparemos en este capítulo de Don Antonio Gomar, originario y vecino de Purépero, Michoacán, quien llegó al lugar a principios del año de 1864. Como se deja dicho, adquirió en compra a la sucesión de Don Ignacio Jiménez, una fracción de terreno dentro del cual se encuentra el lago de Camécuaro, la que estaba ubicada dentro de los siguientes límites: por el norte, con el río Duero; al oriente, con terrenos de Canindo, camino nacional de por medio, desde un punto al oriente denominado El Baluarte, prolongándose hasta el rincón del Sopilote frente a las ruinas de lo que fue San José del Jaral, y teniendo como límite el cauce del río del Santuario, hasta su desembocadura con el Duero. Por el poniente, tenía como límite el río que nace en el lago de Camécuaro, incluyendo el Cerrito, la corriente fluvial llamada Cupachilito, desde su confluencia con el Duero hasta lo que fue después el rancho de Don Pedro Vera. Por el sur, limitada con las goteras de la población, teniendo como límite el río Cupatziro, desde el Baluarte y prolongándose en la misma dirección, hasta llegar a la línea que le servía de límite por el poniente. Esta fracción de tierra era casi en su totalidad una ciénega, aunque no muy profunda, totalmente improductiva. Al tomar posesión del predio descrito, don Antonio empezó a abrir un profundo vallado que desembocaba en el cauce del Duero, que fue el inicio de la desecación del pantano, pasando de este modo a ser una considerable extensión de tierra fértil. Al siguiente año de realizados los trabajos descritos y después de hacer más profundo el cauce del río del Santuario, desde el lugar llamado La Tenería hasta su desembocadura en el Duero, construyó un nuevo molino de harina de mayor capacidad y calidad de producción. Quedó viudo a la edad de 86 años, al morir su esposa Loreto. Un año después contrajo matrimonio con una jovencita de 17 años, hija de uno de sus sirvientes, y falleció el 5 de mayo de 1907, dejando como herederos de la hacienda a sus sobrinos Ezequiel, Francisco y a 2 hermanas, cuyos nombres lamento no tener en mi memoria. El resto de la propiedad pasó a manos de la joven viuda. Prosigue la afluencia de familias de diversos lugares de la región. No podemos pasar adelante sin mencionar el hecho de que a mediados del siglo pasado se establecieron un gran número de familias procedentes de diversos lugares, tanto de la región como de otros estados de la República, entre las que figuraban la familia de don José Dolores Maciel, don José Dolores Pérez, don Juan Tapia, don Luis Gobea, Santiago Moreno, Trinidad Maciel, Pedro Vera, Pablo Blanco, Justo y Elogio Vaca, la familia Galván, la familia del presbítero Peña, primer cura propio de la parroquia del lugar, Esteban García, y otro buen número de familias cuyos apellidos lamento no recordar. En el próximo capítulo te darás cuenta de una de las batallas más sangrientas del año 1866 en el estado de Michoacán, en el pueblo de Tangancícuaro. No te lo pierdas. Saludos.